Hola gente de YouTube, somos EduSalud, acá con mis manitos y el tema que vamos a tratar hoy es tejido muscular. Va a ser larguísimo, va a ser un tema larguísimo, en serio, ya desde de antemano se lo digo, pero bueno, vamos a hacer lo posible para sintetizarlo, ¿sí? Aclaremos ya de entrada que en este video no vamos a tratar contracción muscular, porque contracción muscular es más de fisiología, es distinta a la contracción muscular en los tres músculos, o sea, los estímulos que lo inician y demás, entonces no podemos hacerlo todo en este video. Eso lo dejamos para un video aparte que vamos a hacer mucho más adelante, cuando tratemos bien fisiología de contracción muscular, para lo que hay que saber potencial de acción y otras cosas que de momento no tratamos y por ende, como vamos siguiendo un orden, todavía no vamos a hacer contracción muscular, ¿sí? Hoy vamos a tratar bien tejido muscular. Vamos a comenzar por contar qué es el tejido muscular, ¿sí? Un tejido muscular fundamentalmente es un tejido que se caracteriza porque sus células tienen una gran cantidad de filamentos contráctiles, que son los microfilamentos. En el video de citoesqueleto que les dejo la sugerencia por allá arriba, estuvimos hablando un poco de todo lo que es esto de los microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios, y hablamos de que los microfilamentos son principalmente actina y miosina y son filamentos contráctiles. Una célula muscular es una célula cuyo citoesqueleto tiene un gran predominio de proteínas contráctiles, ¿sí? Entonces, una fibra, una célula muscular, es una célula capaz de contraerse. El tejido muscular es fundamentalmente eso. Tiene células que son capaces de contraerse, ¿sí? Bien, ahora si nos vamos un poco a las funciones de lo que es el tejido muscular, la principal es muy obvia, que es la locomoción, es decir, lo que es los movimientos del cuerpo y demás, ¿sí? Pero también tiene otras funciones específicas, como por ejemplo es generar presión en lo que son las cavidades del corazón, ¿sí? Para bombear sangre. Esa es una de las funciones. Otra de las funciones es, por ejemplo, formar las paredes de las arterias, por ejemplo, para lo que es regular la presión arterial y demás, ¿sí? Ergo tiene muchísimas funciones, no solamente esto de otra de las funciones es, por ejemplo, no sé, el músculo radial del iris, por ejemplo, que me dilata la pupila, o el circular que me la contrae. Tiene muchísimas funciones, ¿sí? No es solamente la locomoción. Y bueno, es fundamentalmente eso, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de lo que es tejido muscular, hay varios conceptos importantes que hay que saber y que los vamos a decir de entrada, porque son sinónimos, ¿sí? Y hay que saberlos. Hay varios sinónimos, por ejemplo, que es uno de los más comunes es fibra muscular. Cuando nosotros hablemos de una fibra muscular, estamos hablando de una célula muscular, ¿sí? Es lo mismo, fibra muscular que célula. Pero hay otro concepto, como por ejemplo sarcolema. El sarcolema es exactamente lo mismo que la membrana plasmática de una célula muscular. De la misma manera podemos hablar del sarcoplasma. El sarcoplasma es lo mismo que el citoplasma de una célula muscular, ¿sí? Otro concepto es el de retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es exactamente lo mismo que un retículo endoplasmático liso, ¿sí? Liso. Es importante saber eso. Otro concepto es el de miofilamentos, que es exactamente lo mismo que microfilamentos, ¿sí? Que son actina y miosina. Otro concepto importante es el de miofibrilla. Una miofibrilla es principalmente un conjunto de miofilamentos, ¿sí? Vamos a poner conjunto de miofilamentos, ¿sí? Es lo mismo. O sea, miofibrilla es un conjunto de miofilamentos. Y bueno, por último, otro concepto muy importante para saber es el de sarcómero, que sería básicamente la unidad funcional contráctil de lo que es el tejido muscular, cosa que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces es importante que vayamos manejando todos estos conceptos porque a lo largo del video los vamos a ir mencionando. Después hay otros conceptos como por ejemplo túbulos T, que son invaginaciones de lo que es el sarcolema, pero eso ya lo vamos a dejar más para contracción muscular y demás. No lo vamos a tratar prácticamente casi nada en este video, ¿sí? Entonces, ya sabiendo todos estos conceptos básicos, vamos a meternos un poco más en lo que es tejido muscular, en sus generalidades.
Cuando nosotros hablamos de una célula contráctil, de una fibra muscular, ¿sí? Vamos a hablar principalmente de dos tipos de filamentos contráctiles, ¿sí? Vamos a tener actina, que es la principal, ¿sí? Que justamente es actina G, actina de tipo G, ¿sí? Que corresponde a uno de los filamentos finos que hay. Hay otros filamentos finos que después vamos a ver. Y filamentos gruesos, que son la miosina 2 principalmente. Estos dos son los dos principales miofilamentos contráctiles de lo que es una célula muscular, una fibra muscular, ¿sí? Ahora es importante mencionar que estas fibras, la actina G y la miosina 2, se pueden disponer de diferentes maneras a lo largo de lo que es el sarcoplasma. Hay una disposición que es en forma reticular, ¿sí? Y hay una disposición que es como si fuera una forma más lineal, ¿sí? Y se organiza en sarcómeros, que nos va a dar otro aspecto a la célula. Según la disposición de estos microfilamentos de actina y de miosina, ¿sí? Que también son llamados miofilamentos, vamos a tener dos tipos de tejidos musculares. Vamos a tener tejido muscular liso, que es el que tiene actina y miosina dispuesto en forma reticular, como si fuera una red de pesca, ¿sí? Y vamos a tener un tejido muscular estriado, ¿sí? Que es el que se organiza estos miofilamentos de una forma más lineal, ¿sí? Y de una forma tan particular que le termina dando un aspecto de estría, como si la célula tuviera estrías, ¿sí? Por eso estriado. Y dentro del tejido muscular estriado vamos a tener dos subdivisiones: el tejido muscular esquelético y el cardíaco. Eso es lo principal que hay que saber respecto a las generalidades de lo que es el tejido muscular. Ahora nos vamos a meter en detalle en lo que es el tejido muscular estriado esquelético, ¿sí? Vamos a comenzar por explicar este. Cuando nosotros hablemos del tejido muscular estriado esquelético, vamos a ver que se caracteriza porque sus células son sincitios. Son sincitios multinucleados, ¿sí? ¿Qué significa que sea un sincitio? Un sincitio principalmente es una célula que tiene esta forma como de salchicha, ¿sí? Así diría mi profesor de histología, que le mandamos un abrazo. Estas células tienen forma de salchicha. ¿Por qué tienen esta forma? Porque cuando el músculo estriado se genera, el estriado esquelético se genera, lo que son los mioblastos, esas células que se van a generar, ¿sí? Se fusionan. Son muchas células que se fusionan, ¿sí? Entonces todas esas células fusionadas nos dan este aspecto de salchicha, ¿sí? Pero a su vez hablamos de una fibra que es multinucleada. ¿Por qué? Porque tiene muchos núcleos. Ustedes recuerden que se forma por lo que es la fusión de varias células. Entonces, como cada célula tiene un núcleo, todas esas células fusionadas nos forman una célula común, que es el sincitio, que tiene varios núcleos. Y algo importante a destacar es que estos núcleos son periféricos, están tirados hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué son periféricos? Bueno, por la organización de lo que son los miofilamentos, ¿sí? Los miofilamentos, al disponerse de una manera particular, nos tiran a los núcleos para afuera, para la periferia, ¿sí? Esa es una característica importante de lo que es el tejido muscular estriado esquelético. Vamos a poner una imagen, que es la que están viendo en pantalla, ¿sí? Y vamos a ver bien una comparación, ya que estamos, entre lo que es el tejido muscular esquelético, el tejido muscular estriado, digo, y el tejido muscular liso. Fíjense, acá a la izquierda tenemos un ejemplo de un tejido muscular estriado esquelético, ¿sí? Que fíjense que tiene estas líneas, ¿sí? Esas líneas que son oscuras y claritas, esas son las estrías, ¿sí? Por eso hablamos de un tejido muscular estriado. Por su parte, a la derecha estamos viendo otra imagen en la que estamos viendo un músculo liso, un tejido muscular liso, que fíjense que sus células no tienen estrías, son lisas, es decir, es así de sencillo como nosotros vamos a identificar un tejido muscular estriado y un tejido muscular liso. El tejido muscular estriado tiene estrías y puede ser cardíaco o esquelético, eso después vamos a ver cómo lo diferenciamos.
Y si no tiene estrías de ningún tipo y tienen esas células que son como alargaditas, hablamos de un tejido muscular liso, ¿sí? Esa era la primera imagen que quería que vean. Ahora vamos a ver esta otra imagen, ¿sí? En la que se ve cómo es el tejido muscular estriado esquelético, que es el que estamos tratando ahora. En la imagen de la izquierda estamos viendo al tejido muscular estriado esquelético con poco aumento, ¿sí? Fíjense que se dispone muy organizado. Fíjense que todas las células, ¿sí? Todos esos sitios siguen un patrón, o sea, siguen una línea. Son muy organizados. En la imagen B, que es la de la derecha, se está viendo con mucho más aumento este tejido muscular estriado. Acá sí se llegan a ver bien las estrías, se llegan a ver todas las líneas, ¿sí? Y fíjense que las células, estas, tienen esa forma como de sinsitio alargado, ¿sí? Son fibras musculares, ¿sí? Y fíjense que los núcleos son periféricos, es decir, que están por debajo del sarcolema, es decir, por debajo de la membrana plasmática de la fibra muscular. Y fíjense que son como aplastaditos. Esta es la forma típica del tejido muscular estriado esquelético. Células alargadas, ¿sí? Que parecen ser como continuas, que tienen un núcleo aplastado, desplazado hacia la periferia y con estrías. Esto es lo típico que vamos a encontrarnos en el tejido muscular estriado esquelético. Ahora sí, vamos a volver a mis manitos y es para contarles algo muy sencillo. Estas fibras musculares, ¿sí? No están solas. Tienen por fuera, van a estar rodeadas de un tejido de sostén, ¿sí? Van a estar sostenidas. ¿Por qué? Porque estas fibras, estos sinsitios, tienen que estar bien organizados. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener a los sinsitios juntos, uno al lado del otro? Bueno, lo hacemos gracias a un tejido conectivo denso, ¿sí? Que va a rodearme a todos estos sinsitios, que nos van a rodear al conjunto de sinsitios y nos van a rodear a todo el músculo en sí, ¿sí? Ese tejido conectivo denso, a su vez, también permite lo que es la inserción de vasos sanguíneos y de nervios. Entonces, vamos a hablar de este tejido conectivo a distintos niveles de lo que es el músculo, ¿sí? Fíjense, en esta imagen que les estoy mostrando ahora mismo, estamos viendo bien cómo es esto del tejido conectivo, ¿sí? Y cómo rodea a todo lo que son las fibras, al músculo en sí y demás. Ahora lo van a entender mejor. Fíjense, acá tenemos estos filetes redonditos, ¿sí? Chiquititos, que se corresponden con lo que es una fibra muscular, ¿sí? Una fibra muscular va a ser rodeada por lo que es un tejido conectivo. El tejido conectivo denso que me rodea a una fibra muscular se llama endomisio, ¿sí? El endomisio justamente lo que hace es rodear a una sola fibra muscular, ¿sí? Para mantenerla en su posición, y también contiene los vasos sanguíneos que van a irrigar a esta fibra muscular y algunos nervios que pueden inervar a la misma fibra, ¿sí? Por su parte, todas las fibras musculares juntitas, ¿sí? Un conjunto de fibras musculares juntitas, van a ser rodeadas por otro tejido conectivo. Cuando nosotros veamos un conjunto de fibras musculares que están juntas, vamos a hablar de lo que se llama un fascículo muscular. Un conjunto de fibras musculares juntas, ¿sí? Forman lo que se llama un fascículo muscular. Un fascículo muscular es rodeado por un tejido conectivo que se llama perimisio. Es exactamente el mismo tejido conectivo denso, ¿sí? Pero que me está rodeando a un fascículo. Ahora, el conjunto de fascículos musculares, ¿sí? Va a ser el músculo entero. El músculo entero va a ser rodeado por otro tejido conectivo denso, ¿sí? Que es el que tiene la mayor cantidad de vasos sanguíneos y de nervios, que se llama epimisio, ¿sí? El epimisio es el que me rodea a todo el músculo. Y es importante saber el epimisio porque este epimisio va a llegar un momento en el que se va a reunir, ¿sí? Y nos va a formar un tendón común, ¿sí? Que va a ser el tendón del músculo. Ese tendón del músculo se va a fijar, por ejemplo, a la apófisis de un hueso, por tirarles un ejemplo, y va a permitir que cuando el músculo se contraiga,
tironear de ese tendón, ¿sí? Para ejercer algún movimiento en ese hueso. Ahí tenemos la función locomotora del tejido muscular. Y fíjense que de hecho en esta otra imagen se está viendo lo mismo que contábamos hoy, pero acá sí se ve bien el tema del tendón. Fíjense, lo más chiquito, ¿sí? Es la célula, es decir, es la fibra muscular. Una fibra muscular es rodeada por el endomisio. Un conjunto de fibras musculares me forman lo que es un fascículo muscular. El fascículo muscular es rodeado por el perimisio y el conjunto de fascículos musculares es rodeado por el epimisio, ¿sí? Y fíjense que el epimisio se reúne, ¿sí? Y nos forma este tendón común que les estoy marcando, y ese tendón común es el que se va a insertar en la apófisis de un hueso, por ejemplo, y va a tironear, ¿para qué? Para demover a ese hueso. Es básicamente esto, ¿sí? Es muy importante que ya se vayan adaptando con estos términos, porque bueno, esto nos va a permitir entender cómo es la organización del tejido muscular estriado esquelético, ¿sí? Básicamente eso es lo que les quería contar con estas dos imágenes. Ahora vamos a volver a mis manitos, ¿sí? Y vamos a explicar algo muy importante respecto a lo que es las fibras musculares en sí. Cuando nosotros hablemos de las fibras musculares, vamos a hablar de tres tipos de fibras. Vamos a hablar de fibras de tipo 1 y de fibras de tipo 2, que a su vez se dividen en fibras de tipo 2A y fibras de tipo 2B, ¿sí? Tenemos tres tipos de fibras musculares que se clasifican de esta manera más que nada por lo que es, por lo que son tres cosas. Lo más importante, que es lo que vamos a ver generalmente, va a ser la actividad ATPasa intrínseca de las cabezas de miosina, que ahora vamos a traducirlo mejor. O sea, significa qué tan rápido me pueden romper al ATP las cabezas de miosina. Esa es una de las cosas que influye en esta clasificación. Pero otra cosa es el perfil metabólico de esa fibra. El perfil metabólico tiene que ver con lo que es principalmente la capacidad de generar ATP. Después van a ver que está la velocidad de contracción intrínseca de la fibra, pero bueno, eso no lo van a ver casi. Las dos cosas más importantes son la actividad ATPasa, ¿sí? De la cabeza de miosina, y el perfil metabólico, ¿sí? El perfil metabólico va a depender mucho de lo que es la cantidad de mitocondrias y demás. Entonces, a partir de lo que es la velocidad de la reacción ATPasa de las cabezas de miosina y del perfil metabólico, vamos a obtener lo que es la velocidad de contracción de esa fibra muscular. Según la velocidad de contracción de esa fibra muscular, tenemos fibras de tipo 1, fibras de tipo 2A y fibras de tipo 2B, ¿sí? Es un matete, es un quilombo, pero bueno, ahora lo vamos a ir entendiendo. Las fibras de tipo 1 son fibras que se llaman oxidativas lentas, OL es oxidativas lentas, que lo que hacen justamente es tener una gran cantidad de mitocondrias, es decir, su perfil metabólico es muy alto, porque son capaces de generar mucha energía, ¿sí? No tienen mucha cantidad de glucógeno, eso es importante saberlo. Y es la que tienen la velocidad ATPasa de la cabeza de miosina más lenta. Es decir, la capacidad de reacción, digamos, de ATPasa intrínseca de la cabeza de miosina, ahí está, me estaba trabando, es la más baja. Es decir, son lentas para lo que es la contracción. ¿Qué pasa con esto? Al ser fibras que se contraen muy lentamente y al tener demasiada energía, no gastan mucha energía. Entonces son fibras que pueden tener contracciones sostenidas, ¿sí? En el tiempo y que no se fatigan. Estas fibras de tipo 1, ¿sí? Son fibras de contracción lentas pero que no se fatigan. ¿En qué tipo de músculo es importante el predominio de estas fibras? Principalmente en lo que es en los músculos de las extremidades. Los músculos de las extremidades, como los miembros inferiores, por ejemplo, tienen mucho que ver con lo que es el mantenimiento de la postura, en lo que es la bipedestación. Imagínense ustedes si los músculos extensores de los miembros inferiores se nos fatigaran. No podríamos caminar, que enseguida nos caeríamos, ¿sí? Nos cansaríamos enseguida.
Entonces para eso nuestro cuerpo es muy inteligente y puso un predominio de fibras de tipo 1, ¿sí? Es por eso que es importante conocer esto de las fibras. Después tenemos unas fibras de tipo 2 que se caracterizan por lo que es una alta capacidad de lo que es concentrar glucógeno, ¿sí? Las de tipo 1 no son capaces de concentrar mucho glucógeno, pero las de tipo 2 sí. A su vez, estas fibras de tipo 2 se dividen en fibras de tipo 2A y 2B. Las fibras de tipo 2A son fibras glucolíticas oxidativas rápidas. Son fibras que tienen una capacidad impresionante de lo que es degradar el glucógeno, utilizar a la glucosa que se obtiene a partir del glucógeno para oxidarla, ¿sí? Porque también tiene una altísima cantidad de mitocondrias. Y bueno, la velocidad de la reacción ATPasa de las cabezas de miosina es intermedia. Es decir, son fibras que tienen una altísima capacidad de generar energía, ¿sí? Pero la velocidad de contracción es intermedia, no es ni muy rápida ni muy lenta, ¿sí? Pero las fibras de tipo 2B es las que tienen la capacidad ATPasa intrínseca más rápida, ¿sí? Pero que justamente no tienen muchas mitocondrias, pero sí tienen muchas enzimas glucolíticas anaeróbicas. Ergo, al tener pocas mitocondrias y al recurrir al metabolismo anaeróbico, estas fibras de tipo 2B lo que van a hacer es consumir demasiada energía y a su vez no generan tanta energía. Entonces se fatigan rápidamente, ¿sí? Son fibras que se fatigan muy rápidamente. Estas fibras de tipo 2B, además de tener muy pocas mitocondrias, muchas enzimas anaeróbicas, una baja concentración de ATP, porque el metabolismo anaeróbico genera mucho menos ATP, también al ser puro metabolismo anaeróbico genera mucho ácido láctico, mucho lactato, ¿sí? Y el lactato también contribuye en lo que es la fatiga de esa fibra muscular. Las fibras 2B se relacionan más que nada con lo que son movimientos rápidos y precisos. Primero, ¿por qué movimientos rápidos? Por esto que estuvimos diciendo, porque tiene muchísima cantidad, tiene una altísima capacidad ATPasa en lo que es la cabeza de miosina, ¿sí? Es la velocidad de reacción más rápida. La velocidad de contracción es muy rápida, entonces, ¿sí? Pero el perfil metabólico es bajo, por eso es que se fatigan tan rápidamente, además del lactato y demás. Pero ¿por qué será que son las que ejecutan los movimientos más precisos? Bueno, porque estas fibras de tipo 2B son las que tienen la mayor inervación, son las que más fibras nerviosas tienen a disposición. ¿Y dónde es importante tener estas fibras de tipo 2B? Principalmente en los dedos, ¿sí? El ser humano manipula mucho con los dedos, ¿sí? Y eso demanda movimientos muy precisos, muy exactos y además también movimientos muy rápidos, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener entonces un gran predominio de fibras de tipo 2B? En los dedos. Este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, para hacerlo muy sencillo y no confundirlos demasiado, tenemos tres tipos de fibras. Unas fibras que tienen un perfil metabólico muy alto, ¿sí? Pero una velocidad de contracción muy lenta. Es decir, generan mucha energía y consumen poca, ¿sí? Estas fibras de tipo 1 son fibras de contracción lenta, ¿sí? Pero así de lento como se contraen, también les cuesta cansarse. Es decir, son fibras resistentes a la fatiga, ¿sí? Las fibras de tipo 2A son miti-miti, digamos. No son ni... O sea, generan buena cantidad de energía, ¿sí? Tienen un buen perfil metabólico, pero no consumen demasiada energía. Entonces son más equilibraditas. Se contraen más o menos rápido, ¿sí? Y la cantidad de energía que generan es la adecuada. Entonces son fibras de contracción, de velocidad de contracción intermedia, ¿sí? Y resistentes a la fatiga también. Pero también tenemos fibras que se contraen rapidísimo, ¿sí? Que son estas, pero que generan poca energía. Entonces tenemos fibras que son de alto consumo energético y de baja generación de energía. Es por eso que estas se fatigan muy rápidamente.
Así de simple creo que lo van a lograr entender. Eso era todo lo que teníamos para explicarles respecto a las fibras musculares, ¿sí? No hay más que eso. Ahora vamos a meternos un poco en detalle dentro de lo que es el sarcoplasma. Vamos a tener dentro del sarcoplasma dos sectores. Va a haber una porción del sarcoplasma que se va a llamar sarcoplasma filamentoso, pero va a haber otra porción que se llama sarcoplasma no filamentoso. Dentro del sarcoplasma filamentoso, que es en lo que nos vamos a meter ahora, vamos a tener principalmente todo lo que es el aparato contráctil, es decir, todo lo que son los microfilamentos, las proteínas accesorias y demás. Es decir, acá va a estar principalmente lo que es la actina, la miosina, ¿sí? Todo eso. Por su parte, el sarcoplasma no filamentoso tiene que ver con la porción del citoplasma de la fibra muscular que no tiene miofilamentos, ¿sí? En el sarcoplasma no filamentoso principalmente se alojan lo que son las mitocondrias, el retículo sarcoplasmático, ¿sí? Lo que son también el tema de los túbulos T, y bueno, todo aquello que tiene que ver con lo que es la generación de energía, el inicio de la contracción muscular, ¿sí? Todo, un poco de todo. Tiene más que nada que ver con lo que es la contención de organelas como tal, ¿sí? Bueno, vamos a meternos un poco en detalle con lo que es el sarcoplasma filamentoso, ¿sí? Se me está quedando esto sin tinta. Nos vamos a meter en el filamentoso. En lo que es la organización del sarcoplasma filamentoso, lo que vamos a encontrar, ¿sí?, es principalmente miofibrillas. Eso es lo primero que nos vamos a encontrar dentro de lo que es el sarcoplasma filamentoso. ¿Qué son las miofibrillas? Bueno, las miofibrillas son el conjunto de miofilamentos, ¿sí?, que hoy estuvimos hablando un poquito de eso. Cuando nosotros veamos al tejido muscular, si lo pudiéramos ver en un corte transversal, lo que hoy veíamos era un corte longitudinal, que se veían los sincitios multinucleados, ¿sí? Esto es un corte longitudinal. Pero cuando nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver a la célula así, a la fibra la vamos a ver como si la cortáramos axialmente y la mirábamos desde arriba, ¿sí? Lo que vamos a ver son muchos puntitos. Todos esos puntitos se corresponden con las miofibrillas. Estas miofibrillas son un conjunto de miofilamentos, ¿sí?, como ya estuvimos diciendo. Y a su vez, estas miofibrillas van a estar rodeadas en lo que es el sarcoplasma no filamentoso, por lo que es el retículo sarcoplasmático, y por fuera van a estar las mitocondrias y demás, ¿sí? Después vamos a ver un poco de las tríadas, de las díadas y todo eso, ¿sí? Pero es para contracción muscular. Uy. Cuando nosotros hablemos de la miofibrilla, ¿sí?, a la miofibrilla las vamos a ver que están como segmentadas, ¿sí?, por unas líneas densas que se llaman líneas Z, ¿sí? Entre dos líneas Z de una miofibrilla, vamos a hacer de cuenta que esto es una miofibrilla, ¿sí?, por hacerlo muy gráfico. Dos líneas densas se corresponden con lo que son las líneas Z. Entre dos líneas Z de una miofibrilla va a estar comprendido esto, que es el mínimo aparato contráctil de una célula, que se llama sarcómero. Es la mínima unidad funcional contráctil de una célula contráctil, justamente, ¿sí? Eso es el sarcómero. Que ahora, de hecho, nos vamos a meter un poco con esto del sarcómero y demás, ¿sí? Pero antes quiero comentarles un poco más de lo que es esta organización de las miofibrillas. Nosotros vamos a ver que dentro de las miofibrillas tenemos lo que son filamentos gruesos, que tiene que ver con lo que es la miosina 2, y filamentos finos, que tiene mucho que ver con lo que es la actina F, ¿sí? Que ahora voy a explicar un poco de todo eso. Los filamentos de miosina, ¿sí?, al estar bien acomodados, ¿sí?, estar todo bien junto a ser filamentos muy gruesos, ¿sí?, van a formar lo que se llama bandas A. Las bandas A son formadas principalmente por miosina de tipo 2. Mirá que miro. Tuve que cortar de la nada el video porque justo vino mi madre. Vamos a seguir. Además de lo que es la banda A, ¿sí?, vamos a tener otro sector de lo que es la miofibrilla que es más clarito, ¿sí?, que se llaman justamente bandas I.
las bandas I tienen que ver con lo que es principalmente la actina F. ¿Por qué viene este nombre de bandas A y bandas I? Bueno, tiene más que nada que ver con algo que se hace con lo que es la luz, ¿sí? Luz polarizada creo que es, y se ve si la luz pasa o no pasa, ¿sí? Las bandas A tiene que ver con lo que es anisotrópico, ¿sí? Anisotrópico, ¿por qué? Porque lo que hace es no dejar que pase el haz de luz y lo hace birrefractario y no sé qué, bueno. De ahí viene el nombre bandas A. ¿Cuáles son los filamentos más gruesos y que más se organizan, ¿sí? Que se disponen en una especie de banda gruesa común, ¿sí? Como para que la luz no pase. Bueno, es principalmente la miosina 2, por eso vienen a ser filamentos gruesos, ¿sí? Pero hay otras bandas que son las isotrópicas, que son estas, las bandas I, de ahí viene I, de isotrópica. Al ser más finitos, justamente permiten que el haz de luz pase, ¿sí? Y bueno, por eso se llaman bandas I. Que ahora después lo vamos a ver bien ubicado en lo que es la fibra muscular, ¿sí? En las estrías. Y bueno, también vamos a verlo y vamos a ubicarlo dentro de lo que es el sarcómero. Ahí está. Dentro de lo que es las bandas A, nosotros vamos a ver que las bandas A se corresponden puramente con lo que es los filamentos de miosina, ¿sí? Pero hay un sector de la banda A en la que los filamentos de miosina, vamos a hacer de cuenta que esto es la miosina. Todo esto, todo lo que es miosina, es principalmente la banda A. Pero hay un sector de estos filamentos de miosina, un sector de la banda A, que es oscura, ¿sí? Es clarita. Entonces esa banda se conoce con el nombre de banda H. El sector clarito de la banda A, que es oscura, se llama banda H. Y dentro de la banda H, en la línea media, vamos a ver una organización muy particular, ¿sí? Que se llama mesofragma, o también se le dice línea M, o banda M, ¿sí? Más que nada línea M. Eso es como para ir dividiendo un poco esto de las bandas, de las líneas, que ahora cuando veamos una imagen lo vamos a ver mucho mejor, ¿sí? Por su parte, los filamentos de actina que forman lo que se llama banda I, vamos a ver que hagamos de cuenta que esto es la línea Z, los extremos de, bueno, justo acá no, pero hagamos de cuenta que esto es la línea Z. Nosotros vamos a ver que la miosina, la actina digo, no la miosina, que son filamentos finos, se extienden por fuera de la línea Z, ¿sí? Todo lo que es filamento de actina habíamos dicho que formaba lo que se llama banda I, ¿sí? Y bueno, algo importante a saber es que estos filamentos de actina, ¿sí? Que forman la banda I, se fijan a la línea Z por medio de una proteína que se llama alfa-actinina, cosa que ahora vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Fíjense. Vamos a ver una imagen que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, en la que estamos viendo un poco de lo que recién contábamos. Estamos viendo acá un músculo, ¿sí? Se ve cómo saca un fascículo, que recuerden que es el conjunto de fibras musculares, y ahí se ve la fibra, ¿sí? La fibra muscular entera. Fíjense que de la fibra, dentro de lo que es el sarcoplasma, tenemos, ¿se acuerdan? Sarcoplasma filamentoso, y dentro de lo que es sarcoplasma filamentoso, la miofibrilla, que es esto. Dentro de la miofibrilla habíamos dicho que es un conjunto de miofilamentos, ¿sí? Y que esos miofilamentos tienen una disposición particular. A eso vamos. Acá estamos viendo cómo se disponen esos miofilamentos. Fíjense, tenemos acá lo que es el sarcómero, ¿sí? Que es lo que está comprendido entre dos líneas Z de una misma miofibrilla, ¿sí? Eso es el sarcómero y es la mínima unidad contráctil, ¿sí? El sarcómero tiene lo que es una banda I, que se corresponde con todo lo que es los filamentos de actina, ¿sí? Una banda A, que tiene que ver con lo que es la miosina, una banda H, que es el sector claro de la miosina, ¿sí? Y una línea M, que es el mesofragma, ¿sí? Que es la línea media. Eso es un poco de cómo se organizan estas fibras. Si quieren ver bien en detalle lo que son las bandas, estamos viendo esta otra imagen en la que sí se ve bien cómo están graficadas las bandas y demás. Fíjense, lo que es azul es la miosina, lo que es rojo es la actina. Fíjense que todo lo que es
la miosina, ¿sí? Toda la extensión de la miosina, que es lo azul, forma lo que se llama banda A, que es la banda oscura, ¿sí? Fíjense que hay un sector en el que hay miosina, pero que ya no hay actina, ¿sí? Y ese sector de la banda A clarito es lo que se conoce como banda H. En el medio de la banda H encontramos lo que es el mesofragma o línea M, ¿sí? Cuando hablamos únicamente de los filamentos de actina, hablamos de lo que es la banda I. Fíjense que esa banda I se extiende hasta por fuera de la línea Z. Fíjense, esto es una línea Z y esto es otra línea Z. Todo lo que está comprendido entre esas dos líneas Z se llama sarcómero, ¿sí? Fíjense que las fibras de actina que forman la banda I se extienden por fuera de la línea Z y a su vez se fijan a esa línea Z, ¿sí? Esto era como para que vean un poco de lo que son las bandas, ¿sí? Para que entiendan cómo es la banda I y la banda A, que cómo es que la banda A tiene que ver con la miosina. Bueno, ahora lo van entendiendo de a poquito, ¿sí? Y fíjense que acá en esta otra imagen estamos viendo cómo se ven estas bandas, ¿sí? En detalle. Esto es una imagen con aumento de lo que es tejido muscular estriado esquelético. Fíjense que se llegan a ver algunos sectores, ¿sí? Que en esas mismas estrías se ve como que son más oscuros, ¿sí? Esa línea gruesa oscura tiene que ver con lo que es la banda A. Por su parte, vamos a ver sectores que son más claros, ¿sí? Esos sectores que son más claros, ¿sí? Que dejan pasar el haz de luz y por eso son más claros, tiene que ver con lo que es la actina y eso forma lo que se llaman las bandas I, ¿sí? Y ahí se llega a ver también lo que es una línea Z. Y recuerden, entre dos líneas Z de una miofibrilla, vamos a encontrar lo que se llama el sarcómero, ¿sí? Eso era lo que quería decirles respecto a las bandas. Y siguiendo un poco con el tema, en esta otra imagen estamos viendo bien un repaso de lo que son las bandas, el tema de cómo es el sarcómero y demás, ¿sí? Fíjense, esto que tiene como forma de diente, ¿sí? Como diente puntiagudo, es la línea Z, ¿sí? Todo lo que es la extensión, todo ese conjunto de sarcómeros va a formarnos la misma miofibrilla, ¿sí? El sarcómero es la porción de la miofibrilla comprendida entre dos líneas Z. Fíjense cómo los filamentos de actina, que son estos, que les estoy marcando, se extienden por dentro del sarcómero y hacia afuera de la línea Z. Eso forma lo que se llama bandas I, ¿sí? Las bandas I son los filamentos de actina. Por su parte, vamos a ver que también hay una banda A, ¿sí? Que la banda A tiene que ver con lo que es los filamentos de miosina, ¿sí? Dentro de lo que es la banda A, cuando acortamos el sarcómero que acá se está viendo, van a ver que hay una porción de toda esa banda A, ¿sí? En la que se ve únicamente, pura y exclusivamente la miosina, ¿sí? Que no se superpone con la actina. Esto tiene que ver con lo que es el estado de contracción o relajación del sarcómero. Fíjense que ahí recién aparece lo que es la banda H, que es ese sector en el que hay miosina únicamente, pero no hay actina. Si bien la banda A tenga que ver con la miosina, ¿sí? Pero al ser un sector en el que justamente no hay actina superpuesta con miosina, es un poquito más claro ese sector de la banda A, ¿sí? Fíjense que si bien nosotros acortamos el sarcómero, la banda A no se modifica, es decir, la longitud de lo que es la actina, de lo que es la miosina, digo, no se achica, no se hace más pequeña. Entonces la banda A, cuando se contrae el sarcómero, se mantiene constante. Por su parte, la banda I, como la actina sí se puede acercar a lo que es el medio y superponerse con los filamentos de miosina para formar la banda A, la banda I sí se puede hacer más chica, ¿sí? Entonces la banda A se mantiene constante y la banda I se achica. Al igual que la misma banda H, porque ustedes imaginen que a medida que nosotros acercamos los filamentos de actina, superponemos lo que es la actina a la miosina y reducimos el tamaño de la banda H, porque vamos reduciendo ese sector claro de lo que es la banda A, ¿sí? Y el mesofragma, la línea M, va a quedar siempre igual. Eso es un poco
de lo que es el tema del sarcómero, de las bandas y demás. Que está bueno explicarlo de esta manera porque es un poco complicado de entender el tema este de las bandas y demás. Es un poco pesado, ¿sí? Vamos a volver a mis manitos y vamos a sacar todas las hojas molestas que habían ahí. Y vamos a pasar a explicar un poco de lo que es los filamentos en sí, ¿sí? Nosotros hoy hablamos de lo que es la miofibrilla, del sarcómero, de cómo se organizan, de las líneas Z, de las bandas A, de las bandas I. Todo eso es organización. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura, ¿sí? De lo más chiquito. Cuando nosotros hablemos de lo que son las miofibrillas, vamos a ver que tenemos dos tipos de filamentos. Vamos a poner así, miofibrillas. Vamos a tener dos tipos de filamentos. Filamentos finos, que los filamentos finos tienen que ver con lo que es actina F, troponina y tropomiosina. Todo eso son los filamentos finos, ¿sí? Los gruesos son únicamente miosina 2. Esos son los gruesos. Uy, puse miosina 2 directamente. Bueno, esos son los gruesos, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a pasar a explicar un poco de cada una de estas cosas, ¿sí? Para que entiendan no solamente la macroestructura de lo que son las miofibrillas, sino también cómo están formados estos filamentos finos, que es importante saberlo, ¿sí? Vamos a comenzar por explicar un poco de la actina F. La actina F es un polímero, es decir, la actina F es el conjunto, ¿sí?, de lo que es la actina G. La actina G es el filamento de actina solo, ¿sí? Esos filamentos de actina lo que van a hacer es comenzar a enrollarse entre sí, ¿sí? Y a polimerizarse formando lo que se llama actina F. Entonces, la actina F es el conjunto de lo que son los filamentos de actina G, ¿sí? Nosotros vamos a ver que lo que es este filamento de actina F va a tener va a ser como bipolar, va a tener dos polos, ¿sí? Va a tener un extremo plus o más, ¿sí?, que es el que se va a unir a la línea Z. Se va a unir ese extremo más, ese extremo plus de la actina F a la línea Z por medio de una proteína ligadora de actina, ¿sí?, que se llama alfa-actinina, que ya la estuvimos viendo un poco en lo que es uniones intercelulares, ¿sí? Pero también va a tener un extremo M, un extremo menos, digo, que también se llama minus. Y ese extremo minus es el que se nos va a orientar hacia la línea media, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que acá está el mesofragma. El extremo minus es el que se nos orienta para la línea media, ¿sí?, de lo que es el sarcómero. Entonces tenemos un extremo plus de la actina F, que es el que se fija a la línea Z, ¿sí?, que va a colaborar en lo que es la formación de lo que es la banda I, ¿sí? Acá por fuera recuerden que también va a estar el otro extremo plus de la otra actina G, ¿sí? Y todo esto va a formar la banda I. Y el extremo minus, ¿sí?, que es el que va a colaborar en la formación de la banda A. Recuerden que la banda A si bien es miosina de tipo 2, tiene la superposición de los filamentos de actina, de lo que es la porción minus de esos filamentos de actina. Es un poco complicado de entender, sí, es muy rebuscado, sí, pero bueno, a medida que uno va practicando lo va entendiendo. Ahora que explicamos un poco, vamos a devolver esta hoja para acá. La quería sacar, pero no, nos va a servir para tener la referencia. Ahora que ya explicamos un poco de la actina F, algo importante para saber dentro de la actina F es que la actina F es un polímero, eso ya lo hablamos. Pero algo importante a saber es que la actina G es cada filamento de actina, ¿sí? Y cada filamento de actina G va a tener el sitio de unión a la cabeza de miosina, ¿sí? Eso es importante saberlo. Es decir, que si bien la actina F es el polímero, cada una de las ramitas que me forma el tronco, ¿sí?, el tronco grande, es lo que va a tener el sitio de unión a la cabeza de miosina, que es justamente a donde se va a unir la cabeza de miosina y va a traccionar para contraer lo que es el sarcómero y acercar entre sí las líneas Z, que después vamos a ver un poquito de eso, ¿sí? Eso es la actina F. Ya explicamos un poco de actina F. Por su parte, la troponina consiste en lo que es principalmente un trímero, ¿sí? Es un trímero.
Un trímero significa que es una proteína con 3 subunidades. Nosotros vamos a ver que la troponina, como dijimos, tiene 3 subunidades. Tiene una subunidad que se llama troponina C, que se escribe así, TNC, que lo que hace es fijar calcio. Y esto tiene mucho que ver con lo que es el inicio de la contracción muscular, ¿sí? Hay otro sector de la troponina, ¿sí? Hay otra subunidad de la troponina que se llama troponina T. Que lo que hace esa troponina T es unirse a otra proteína que vamos a ver ahora en un cachito, que se llama tropomiosina. ¿Qué es lo que hace? Cuando la troponina C fija el calcio, induce un cambio conformacional que hace que la troponina T desplace a la tropomiosina, ¿sí? Y libera los sitios de unión de actina a las cabezas de miosina para iniciar la contracción muscular. Y la otra subunidad de la troponina es la TNI o troponina I, ¿sí? Que lo que hace simplemente es funcionar parecido a la tropomiosina, que ahora la vamos a ver. Lo que hace es inhibir la interacción entre lo que es la actina, ¿sí? Los sitios de unión de la actina G y las cabezas de miosina. Entonces tenemos una proteína que es esta, la troponina, que es un trímero que tiene mucho que ver con lo que es el inicio y la inhibición de la contracción muscular, ¿sí? Bien, esa es la troponina. Chau, troponina. El otro filamento fino, ¿sí? Que vamos a tener, sí, vamos a decir filamento fino, vamos a tener, es la tropomiosina. La tropomiosina lo que hace es justamente rodear como si fuera una hélice a lo que es la actina, ¿sí? Y va a bloquear el sitio de unión de la actina a la miosina. Simplemente hace eso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el calcio que se nos une a la troponina C, vamos a ver que la troponina C se comunica con la troponina T desplaza la tropomiosina y a su vez también la troponina I deja de inhibir la interacción entre actina y miosina. Y comienza lo que es la contracción muscular. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De momento estamos conociendo un poco para qué sirve cada uno de estos filamentos, ¿sí? Esos son todos los filamentos finos. Vamos a poner una imagen, que es la que están viendo en pantalla, en la que se ven todos los filamentos finos, ¿sí? Acá estamos viendo lo que es la actina F, ¿sí? Que recuerden que es el polímero resultante de la unión de los monómeros de actina G, ¿sí? Que fíjense que tiene un extremo plus, que es ese que está acá, que es el que se va a unir justamente a lo que es la línea Z, ¿sí? Por medio de la alfa-actinina, que es una proteína accesoria fijadora de actina, y un extremo minus, que es este que les estoy marcando acá, que es el que se va a orientar hacia la línea media, ¿sí? Cuando el sarcómero se acorte, justamente lo que va a hacer es un acercamiento del extremo minus hacia la línea media, ¿sí? Y obviamente, justamente lo que es el... Bueno, no importa, se acerca el extremo minus a la línea media cuando se contrae el sarcómero, para no complicarnos. Fíjense que también se está viendo lo que es la troponina, ¿sí? Que es un trímero, habíamos dicho, o sea que tiene 3 subunidades, que son estas 3. Troponina I, ¿sí? Que inhibe la interacción entre actina y miosina, troponina C, que es una subunidad ligadora de calcio, y troponina T, que es la que se comunica con esta otra molécula que estamos viendo acá, que lo que hace es bloquear los sitios de unión de la actina G a las cabezas de miosina, que se llama tropomiosina, ¿sí? Cuando la señal de inicio de la contracción muscular justamente es la unión de calcio por medio de la troponina C, que sufre un cambio conformacional que se traslada a la troponina I, que desinhibe la interacción entre actina y miosina, y a su vez hay un cambio conformacional en la troponina T que desplaza a la tropomiosina y libera los sitios de unión de la actina G a las cabezas de miosina, ¿sí? Eso es principalmente filamentos finos y no hay mucho más que decir al respecto, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a volver a mis manitos, ¿sí? Y vamos a contar un poco de lo que son filamentos gruesos, ¿sí? Ya hablamos de los filamentos finos, ahora vamos a hablar de los gruesos. Cuando nosotros hablemos de los filamentos gruesos, vamos a hablar únicamente de lo que es la miosina de tipo 2, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de lo que es la miosina de tipo 2, vamos a ver que tiene cadenas ligeras, ¿sí? Que las van a ver después en una imagen, ¿sí? Y cadenas pesadas, ¿sí?
Las cadenas pesadas, a su vez, tienen lo que son las cabezas de miosina, que son las que se unen a los sitios de unión de lo que es la actina G, ¿sí? Y bueno, también va a tener una actividad ATPasa, cosa que ahora vamos a ver. Vamos a ver una imagen, ¿sí? Para que sea mucho más fácil comprenderlo y lo vamos explicando de paso, en la que se ve cómo es la miosina 2 y cómo se dispone. Nosotros vamos a ver que cada molécula de miosina, ¿sí? Individualmente va a tener lo que es una cadena ligera, ¿sí? Que es esa que les estaba mostrando acá, y una cadena pesada, cuya cadena pesada tiene lo que es una cabeza, que es esta que les estoy marcando acá, y una cola, ¿sí? Que es esta otra que les estoy marcando acá. La miosina, al igual que la actina G, ¿sí? Se polimeriza, es decir, se van a empezar a unir entre sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo que hacen justamente dos moléculas de miosina es enrollar entre sí sus colas, ¿sí? Adoptando esa forma de hélice, y hacia afuera se exponen lo que son las cabezas de miosina, ¿sí? Fíjense qué particular será, ¿no? Que nos quedan las cabezas por un lado y las colas totalmente por el otro. Esta disposición es lo que se llama filamento grueso de disposición bipolar, ¿sí? Bipolar, que es muy distinto a la disposición de la miosina en el músculo liso, que después vamos a ver que adopta otra forma, ¿sí? Otra conformación. Es por eso que es importante marcar esto ya desde de entrada, ¿sí? Dentro de las cadenas ligeras, en realidad en el músculo estriado no tiene mucha importancia. Sí va a tener mucha importancia en lo que es el músculo liso, porque tienen que ver con lo que es el inicio de la contracción, pero acá no tienen demasiada relevancia. Sí tienen demasiada relevancia lo que son las cadenas pesadas y específicamente las cabezas de miosina. Nosotros vamos a ver que las cabezas de miosina, que son estas, tienen dos sitios. Tienen un sitio de fijación para lo que es el sitio de unión de la actina G a la cabeza de miosina, ¿sí? Que es el que va a traccionar para acercar entre sí los filamentos de actina y a su vez también traccionar lo que son las líneas Z, porque recuerden que la actina está unida a las líneas Z, ¿sí? Y un sitio de fijación para el ATP, que justamente lo que hace es unir ATP. Y algo importante a saber es que la cabeza de miosina también tiene una actividad ATPasa intrínseca. Importante para conocer, ¿por qué? Porque esa actividad ATPasa intrínseca va a permitir romper a este ATP que está fijado, ¿sí? Y obtener energía para iniciar el proceso mecánico de lo que es la contracción muscular, lo cual demanda energía, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente, ¿sí? Y recuerden que el sitio ese de fijación para el ATP y lo que es más que nada la actividad ATPasa intrínseca, dependiendo de la actividad ATPasa intrínseca va a variar el tipo de fibra muscular que nosotros vamos a tener. ¿Se acuerdan? Fibra de tipo 1, fibra de tipo 2A y fibra de tipo 2B. Lo cual también depende del perfil metabólico. Pero bueno, esto es como para ir asociando un poco las cosas, ¿sí? Entonces los filamentos gruesos de la miosina, ¿sí? Se empieza a unir, se empiezan a enrollar entre sí, forman lo que se llama el filamento grueso, que es esto que está acá abajo, que ya es la miosina de tipo 2 polimerizada, es decir, las distintas moléculas de miosina 2 unidas todas entre sí. Ese es el filamento grueso, que recuerden que se llama filamento grueso con disposición bipolar. Importante tenerlo presente, ¿sí? Bueno, respecto a lo que es miosina 2 ya no hay mucho más que decir. Vamos a volver a mis manitos y vamos a contar únicamente una cosita más que es muy breve. Nosotros vamos a ver que además de los filamentos finos y los filamentos gruesos, vamos a tener unas proteínas accesorias, cuya función principalmente va a ser, por ejemplo, la fijación de actina, como es en la alfa-actinina, o también lo que es el mantenimiento, la estabilización y la alineación precisa entre los filamentos de actina y de miosina. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que tener una distancia óptima entre lo que es la actina y la miosina, ¿sí? Mientras más cerquitas estén las cabezas y mayores sean las posibilidades de unir la cabeza a los sitios de unión de la actina G, vamos a tener una mayor eficacia en la contracción de ese sarcómero y por ende en la contracción del músculo. ¿Quiénes son las que nos facilitan esta alineación precisa? Las proteínas accesorias.
Que hay muchas. La que más conozco yo, que ya se las nombré, es la alfa-actinina, que me fija la actina F a la línea Z, ¿sí? Pero van a ver que hay otras, como tropomodulina, distrofina, proteína C, nebulina, titina, ¿sí? Pero no es importante saberlas porque ya sería meternos en demasiados detalles irrelevantes. Lo que sí está bueno saber es la alfa-actinina, por esto que ya les conté. Y bueno, después saber que todas las otras tienen que ver con esto, con lo que es alineación, con lo que es mantener bien fijadas las fibras, mantenerlas bien alineadas, estabilizadas, ¿sí? Es más que nada eso. Y respecto a eso, la verdad, no hay muchas cosas más importantes para decir. Lo último que queda por explicar es un poco una integración entre todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Para que se termine de entender y el tema termine de cerrar. Ustedes quizás piensen a esta altura que hay muchas cosas que sí fueron entendiendo, pero no saben cómo asociarlas. Bueno, ahora vamos a asociar todo. Fíjense, vamos a poner una imagen que es la que están viendo ahora mismo, en la que vamos a hacer el repaso general de todo esto de las miofibrillas y cómo se contrae el músculo. Si bien no hablamos de contracción muscular específicamente, vamos a comentar un poquito al respecto, ¿sí? Fíjense, acá estamos viendo un sarcómero. Recuerden que el sarcómero es una porción de la miofibrilla. La miofibrilla es todos los filamentos dispuestos de manera lineal, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que esa miofibrilla está dividida, está como segmentada por las líneas Z. Y entre dos líneas Z tenemos esta estructura que estamos viendo en esta imagen, que se llama sarcómero, ¿sí? El sarcómero es la mínima unidad funcional contráctil de lo que es la miofibrilla y de la célula en sí, de la fibra muscular, ¿sí? Bien, lo primero que tenemos, obvio, son las dos líneas Z, ¿sí? Que son estas que les estoy marcando acá. Esas líneas Z son las que me delimitan los límites del sarcómero. Fíjense que a las líneas Z se fija lo que es la actina. Esta actina justamente lo que hace es fijarse a la línea Z por medio de una proteína que se llama alfa-actinina, ¿sí? Esta actina lo que me va a formar justamente son las bandas I que se van a extender desde el límite. ¿Ven dónde comienza la miosina, que es esta rosita? Donde comienza la miosina, ¿sí? Ahí es donde termina la banda I. Entonces, está antes del comienzo de la miosina de un lado y del otro. Es decir, que se va a extender por fuera de la línea Z también, ¿sí? Eso es la banda I de isotrópica, que son las bandas claras, ¿sí? Las bandas A se corresponden principalmente con lo que es el comienzo y el fin de lo que es la miosina, ¿sí? Que la miosina es esta. Fíjense que donde comienza y donde termina la miosina se nos forma lo que se llaman bandas A. A su vez, dentro de esas bandas A hay una superposición entre lo que es la miosina y la actina. Fíjense cómo me queda algo de actina dentro de la banda A, ¿sí? La actina dentro de la banda A colabora para lo que es justamente no dejar pasar la luz, ¿sí? Pero fíjense que hay un sector que hoy yo les dije de la banda A que es más claro, en el que únicamente hay miosina. ¿Por qué es un sector claro? Porque justamente al no estar superpuesta la actina y la miosina, deja pasar un poquito más de luz. Entonces ese sector es el que se denomina banda H, que es donde no se superpone la actina y la miosina. Y lo último que queda por explicar es la línea M, el mesofragma, ¿sí? Que es exactamente la mitad del sarcómero y la mitad de la banda H. Fíjense que también tenemos justamente la miosina. Fíjense que toma esta disposición bipolar que hoy yo les contaba. Miren cómo las cabezas se orientan bien para afuera y en el centro me quedan únicamente las colas de lo que es la miosina 2, ¿sí? Por eso se llama disposición bipolar. Bipolar porque van para los dos polos, ¿sí? Y en el medio me quedan nada, no me quedan cabezas, ¿sí? Por su parte, hablando un poco de la actina, fíjense que sería lo que es la actina F, ¿sí? Recuerden que es el polímero de todas las actinas G que se unen entre sí, ¿sí? Y tiene un extremo plus, que es este que se une a la línea Z, y un extremo minus, que es este que se orienta hacia la línea media. A esa miosina la va a estar rodeando lo que es, a esa actina digo, no a esa miosina, a esa actina
la va a estar rodeando este filamento fino que se llama tropomiosina. La tropomiosina bloquea los sitios de unión de la actina G a las cabezas de miosina, ¿sí? Por su parte, también vamos a tener lo que es la troponina, que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, creo que acá no está, si la encuentro se las marco, pero creo que no está. Que lo que hace la troponina es tener tres subunidades, troponina C, troponina I y troponina T, ¿sí? Y tiene que ver con lo que es el inicio de la contracción muscular y la inhibición, ¿sí? Troponina C tiene que ver con lo que es la fijación de calcio y la señal de inicio de contracción. La troponina T comunica con la tropomiosina y la troponina I inhibe la interacción entre actina y miosina, ¿sí? Bien, entonces, ya que entendemos un poco la estructura básica del sarcómero, vamos a explicar bien cómo es la mecánica de la contracción. Fíjense, les estoy poniendo en superposición una imagen que es un GIF, ¿sí? Que la están viendo acá mismo en pantalla, que nos muestra cómo las cabezas de miosina se unen a la actina, ¿sí? Y fíjense cómo traccionan y cómo se acercan entre sí las líneas Z, que son esas líneas que están como que parecen un serrucho, ¿sí? Esas son las líneas Z. Fíjense cómo se acercan esas líneas Z. Ahora, viendo esa imagen en superposición con esto que estamos viendo, que es la que veníamos viendo hoy, vamos a tratar de explicar el tema de las bandas. Cuando las cabezas de miosina traccionan a la actina, esa actina, al estar unida a la línea Z por alfa-actinina, me van a juntar, me van a traer más para adentro lo que son las líneas Z, ¿sí? Porque imaginen que la tienen agarrada, entonces me las traen. Entonces hay un acortamiento del sarcómero. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento entre las líneas Z. A su vez, las bandas I, como la actina se empieza a acercar hacia el medio, ¿sí? Vamos achicando cada vez más la banda I también, porque la banda I únicamente tiene actina. Entonces, si nosotros acercamos la actina hacia el medio, ¿qué está pasando? Bueno, cuando acercamos la actina hacia el medio, estamos disminuyendo ese espacio exclusivo que hay en lo que es actina, ¿sí? Entonces disminuimos las bandas I. Las bandas A, por su parte, como la miosina se queda en su lugar, digamos, no es que la miosina se acorta y la actina se acerca, no varía el tamaño de la banda A. Pero el que sí varía es el tamaño de la banda H. ¿Por qué? Porque la banda H es únicamente donde hay miosina. Entonces, como la actina se acerca hacia el medio, de la misma manera que disminuimos la banda I, disminuimos la banda H. ¿Por qué? Porque al acercar a la actina hacia el medio, estamos justamente superponiendo actina y miosina. Ergo, tenemos una disminución de la banda H por superposición entre actina y miosina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando se contrae el sarcómero? La banda A se mantiene constante, de eso no hay dudas. Pero se acercan entre sí las líneas Z, se achica la banda I y también se acorta la banda H. Fíjense cómo fuimos integrando todo lo que veníamos hablando hoy del sarcómero, de las bandas y demás. Es importante conocer esto porque dependiendo del estado de contracción del músculo, ¿sí?, va a variar el tamaño de algunas bandas y la única que se va a mantener constante es la banda A, ¿sí? Por lo que ya hemos explicado. Y eso es todo respecto a lo que es la estructura, la organización, la disposición de todo lo que es el músculo estriado esquelético. Dicho todo eso, vamos a volver a mis manitos y es para explicar algo muy sencillo que tiene que ver con lo que es la formación del músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético nosotros vamos a ver que se genera a partir de unas células que se llaman mioblastos, ¿sí? Los mioblastos van a nacer de unas células madre, que son las células madre mesenquimáticas. Las células madre mesenquimáticas se diferencian en lo que son los mioblastos, ¿sí? Los mioblastos son células que ya son especializadas para lo que es la contracción. Esos mioblastos, ¿sí?, pueden ser iniciales, pueden ser avanzados, ¿sí?, no importa. Lo que importa es que esos mioblastos, ¿sí?, se van a empezar a unir entre sí, ¿sí? Estos mioblastos se van a juntar. Y a medida que esos mioblastos se juntan, vamos a hacer como que están bien divididos, ¿sí?
A medida que esos mioblastos se juntan, se nos empieza a formar después la estructura final, que es esto, ¿sí? Que vendría a ser ya el sincitio. Forma esta salchicha alargada, ¿sí? Multinucleada. Entonces es así como se nos va a originar el músculo estriado esquelético, por unión de lo que son los mioblastos. Respecto a lo que es el mioblasto, vamos a ver, en lo que es el músculo, digo, vamos a ver que hay unas células, ¿sí? Que están por fuera de la membrana plasmática del sincitio, o sincicio. Creo que es sincitio, no sincicio, pero bueno. Porque yo me lo confundo con sincicio, trofoblasto, ¿viste? Todos esos nombres, ¿verdad? Pero bueno, hay unas células que están por fuera de esta salchicha que son precursoras de lo que son mioblastos. Es decir, son células que si el músculo se desgarra, por ejemplo, si se lesiona, pueden proliferar y pueden justamente diferenciarse en mioblastos y originarme al sincicio multinucleado y participar en la regeneración del músculo estriado esquelético. Y eso es todo con respecto al músculo estriado esquelético, que por fin lo terminamos de comentar.